Muchísimas gracias por ese reportaje a Soledad Cedro. Ahora vamos a ver exactamente cómo funciona un espía cubano. Les traigo a uno en persona, Francisco Ávila Ascuy, ex jefe militar de Alfa 66, pero para los servicios de inteligencia castrista era el agente Adán. Bienvenido, Francisco. Si no recuerdo mal, Adán. Le contamos un poquito a los quizás que han ido llegando en los últimos años. Tú realizaste una operación en el año 1992 para el FBI. El FBI se benefició, vamos a decirlo así, donde tuvieron que expulsar al tercer secretario de la misión permanente de Cuba ante la ONU. Te pusiste un micrófono oculto, lo grabaste, además todas las cosas terribles que estaban planeando aquí, tuvieron que expulsarlo de los Estados Unidos. Tenemos algunas imágenes antes de entrar en las preguntas para compartir con los televidentes de ese momento en que tú estás con el micrófono oculto y se está grabando. Por favor, si podemos poner las imágenes donde está. Bueno, ese eres tú entrenando en Alfa. Ahí está. Manuel Collazo Sayán, tú eres el que está en el círculo, eres tú. Y el otro era un diplomático cubano realizando misiones de espionaje fuera del territorio, ¿no? Después vamos a contarles a ustedes qué es exactamente ese radio. Porque acaba de salir un artículo de Washington Post donde se da todos los detalles de Ana Belén Montes y poco después se habla de Marta Rita Velázquez, que en el año 2004 tiene orden de arresto, pero se va a Suecia. ¿Por qué sale a relucir esto tan tarde? Bueno, es que los gobiernos usualmente son así. Tanto Cuba como aquí, si tú le das un seguimiento a eso, verás, por ejemplo, cuando Cuba había un problema X que ellos no podían resolver, pues ellos capturamos al espía tal, y presentaban situaciones que hacían desvirtuar un poco el problema que ellos estaban teniendo. Ahora pasa igual, explotó una bomba en Boston y entonces pues ahora vienen a sacar esta cosa. Lo que están haciendo es desvirtuando, porque la realidad es una, ellos no van a decir lo que ellos saben realmente de las cosas que están pasando en este mundo del espionaje y demás, ¿no ves? Una cosa que aprendí en aquellos eventos de 1992 entrevistándote es que, contrario a lo que creemos, un servicio de contrainteligencia, que en este caso es el FBI, no siempre quiere arrestar a un espía. No, es que no es lo usual, por lo menos en estos casos. Cuba también lo hace, a veces no lo arresta, porque si ellos ven más conveniencia y yo tuve un caso de eso también hace muchísimos años antes de todo esto, ¿no? Alguien que se nos infiltró a nosotros y el gobierno cubano pues hasta nos sacó a nosotros del país con tal de darle un background al espía. Por una frase que tú me dijiste, ¿qué quiere saber un servicio de contrainteligencia de cualquier país? ¿Cuál es lo básico? Quiere saber qué es lo que el enemigo quiere saber sobre ti. Lógico. Eso es básico. Eso es básico, ¿no? En este caso, dejan correr a lo mejor a un agente como Marta Rita Velázquez para saber qué contactos tiene, qué información busca, qué le interesa. Ok, en el tiempo que yo estuve trabajando por los servicios de inteligencia americanos, yo particularmente detecté unos cuantos agentes castristas, ¿no? Por X razones, porque no necesariamente no pasaba de que el gobierno cubano le dijera a otro agente, mira, fulano es agente de nosotros. No compartíamos eso, como por ejemplo la red Avispa, ¿no? Que era una cosa más complicada, ¿no? Más complicada, además por el rango que yo tenía en ese momento, pues ellos no se iban a arriesgar a que un espía pasara y supiera quién eras tú, y supieran quién era yo. Vamos a recordar un poco de aquellos reportajes de 1992, porque en el artículo del Washington Post se habla de papeles que se desintegran, de que se hacen comunicaciones por Radio Habana, Cuba, y aquí en este pedazo del reportaje pues vas a recordar que tú me enseñaste todo eso. Vamos a ver. Es Francisco Ávila, el aguerrido combatiente anticastrista, y este es Francisco Ávila, el espía, en una de sus frecuentes reuniones con diplomáticos cubanos. Pero esta no es la única manera en que el agente recibe sus instrucciones. Las técnicas que usa son incontables. Estos son mensajes en códigos transmitidos por Radio Habana, Cuba y otras estaciones de la isla. Los mensajes cifrados se traducen con estos códigos numéricos llamados gamas. Cada combinación matemática tiene su equivalente en palabras que al unirse dan como resultado un mensaje perfectamente articulado.
En uno de estos mensajes, que hace referencia a la flotilla de la Hermandad, una actividad pacífica del exilio cubano, se lee lo siguiente: hacer sabotaje a alguna embarcación, averiando radios, sustrayendo combustible, etc. Estos otros papeles en miniatura se autodestruyen al contacto de la saliva o cualquier otro líquido. En esta pequeña computadora se guardan las claves para comunicarse con la misión cubana en Naciones Unidas. Me llamó mucho la atención que el artículo del Washington Post hablaba específicamente sobre esto y que recuerdo que me sigue sorprendiendo, y me sorprendió en aquel momento, que estaba la programación normal de Radio Habana, Cuba. Están poniendo música clásica y de repente en medio de la música, como si nada, empiezan 4, 9, 8... Y uno desde la ignorancia de aquellos tiempos pregunta, pero lo están oyendo los americanos también. Sí, los americanos lo oían, pero esos son... ¿No es una práctica muy descarada esa? Es posible. Pero es efectiva, ¿no? Pero es efectiva. ¿No? Porque si no te sabes lo que significan los números... No, y pasaba lo siguiente, después yo me di cuenta de eso, ¿no? Porque no siempre transmitían el mensaje verdadero. Ellos podían transmitir mensajes falsos, pero después... ¿Y cómo tú sabías que el mensaje era para ti? Porque, por ejemplo, si ellos, en las primeras numeraciones que ellos estaban dando, pues, pasó tiempo, pero a mí no se me olvida, ¿no? Si eran, por ejemplo, números pares, pues era para mí. Si eran números nones, pues era supuestamente falso, pero después nos dimos cuenta que podía ser también que en los números nones eso le estuvieran transmitiendo a otra persona, ¿no? Una de las cosas que descubrimos también en aquella época, y yo creo que sigue latente, es que, sin ánimo de criticar al Servicio de Contrainteligencia estadounidense, que hace su esfuerzo, a veces son descuidados con Cuba, no se lo toman muy en serio, les pasan gato por liebre. ¿Qué pasa? Sí, ¿Por qué Cuba los penetra de esa manera tan fácil? Sí, es que yo una vez estuve hablando con un agente, ya murió ya, y estábamos hablando precisamente de esto. Y me dijo, mira, yo tengo mucha experiencia, llevo muchos años trabajando en esto, y a la forma de ver de ellos, los mejores espías, inclusive estaba en ese momento la categoría era mayor que la de los propios rusos, ¿no? Era porque el cubano era muy fácil, el cubano, no sé, por la idiosincrasia. ¿Te crees que no es un espía? Te dice, ese tiene tipo de guajiro, sí, este de pescador. Natural. No, era lo más fácil. Se creen que tiene que ser un James Bond y no natural, es así, ¿no? y no era así, ¿no? Y entonces, además, muchos espías cubanos no tenían esa alta preparación. Esa alta preparación. Y esa es una parte... Arma de doble filo, ¿no? Es un arma de doble filo, porque, por ejemplo, yo te puedo decir que yo pasé pocos cursos de espionaje. Pasé lo básico. Pero ¿Quién te entrenó mejor, el FBI o Cuba? Me entrené mejor yo casi. ¿Sí? Por razón muy sencilla, yo tenía ciertos conocimientos de antiguamente, ¿no? De los primeros años de la Revolución en que estábamos en estas cuestiones, ¿no? Y realmente lo básico de eso era que tú no tuvieras fallos en tu comportamiento como espía. O sea, un espía profesional, pues siempre... Yo los detectaba por eso, ¿no? ¿Por qué? Porque... ¿Qué te hace sospechar? El lenguaje de ellos. No podían evitar usar ciertas palabras que nada más se usan... En el mundo del espionaje. En el mundo del espionaje. Chequeo, y entonces, pues, estaban, por ejemplo, infiltrados en AFA, vamos a poner, porque era donde yo era mi fuerte ahí, aunque se trabajaban en otros sectores también que no fueran AFA. Pero a veces yo los oía hablar y decía, este tiene características de ser... Ahora hay más espionaje que hace 20 años. Ahora tienen todo el espionaje del mundo, porque viajan 200, no sé cuántos miles de cubanos a Cuba todos los años y ellos pueden saber del exilio cubano todo lo que les dé la gana. Sencillamente no tienen que mandar aquí un espía sofisticado. Debe haberlo. ¿Cuáles son los mayores peligros que vivimos aquí con el espionaje castrista? Yo creo que hoy en día ninguno, ni los estamos viviendo. ¿No? No, el espionaje castrista ya ha dejado de ser. Porque ¿qué van a decir? Pero que manipulan la prensa, vemos que entran en las universidades. Pero eso lo han hecho toda la vida y la prensa a veces se manipula ella misma con cosas que no vienen al caso. Se habla mucha bobería en torno al tema de la por supuesto, yo a veces oigo hablar y entonces han venido muchos. Acuérdate que aquí hay un politólogo, un especialista en Cuba. Hay analista para todo, ¿no? Hay analistas para todo aquí, que es la maravilla. Vamos a hacer una cosa. Tienes que venir más, vamos a analizar caso por caso
y me vas a ayudar aquí y a los televidentes Yo te ayudo. a desentrañar algunos misterios como ¿Cómo no? lo hicimos aquella vez, y a lo mejor capturamos otro espía. Ay, no. O ya está retirado. No, nunca nos retiramos porque Nunca se retira. estamos viviendo en la democracia, tenemos que cuidar este país. Cómo no. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Siéntate, Omar. siéntate, que te voy a invitar a que cuando regresemos disfrutes tú también, que tenemos a una gran diva que sabe dar la nota. Ya regresamos.